nuestro invitado. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, profe, sí se escucha. Listo. Bueno, buenas noches con todos y todas. Gracias por permitirme venir a hacer esta exposición ante ustedes el día de hoy. Está compartiendo, ¿no? Sí, ok. Esta charla hemos debido hacerla en diciembre, pero hubo algunos problemas de calendario, de agenda. No se pudo en ese momento, luego comenzó este nuevo semestre que ha estado bastante lleno de horas de clase, entre varias otras cosas. Y bueno, no fue hasta hace un par de semanas que se pudo concretar el asunto, ¿no? El propósito es darles una introducción enfocada un poco desde el punto de vista histórico de un tema que he estado trabajando últimamente con un grupo, un profesor que estuvo en Yacha ya hace algunos años, el profesor Ramón Pino, de la Universidad de los Andes de Venezuela. Comenzamos a trabajar en el tema de revisión de creencias y actualmente está en Francia, en la ciudad de Lens. Y bueno, estamos trabajando todavía, hemos mantenido esta colaboración, ya hemos publicado un par de cosas. Un artículo fue en 2020, luego, bueno, tuvimos un pequeño hiato, publicamos en 2024, enviamos un artículo a una conferencia que fue aceptado, una conferencia bastante importante, la Knowledge Representation. Y este, ese artículo y otro que hemos enviado hace poco, hace cuestión de un mes o algo así, está en revisión ahora, tratan sobre ciertos aspectos de el tema de revisión de creencias. Entonces, esta es una introducción un poquito histórica a ese tema. Para comenzar, tenemos que ponerlos en contexto. ¿Qué es con qué estamos tratando acá? Tratamos con lo que se llaman los operadores de cambio de conocimiento. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un conjunto, vamos a llamar esto un conjunto de creencias. Entonces, aquí hay eh, información que tenemos sobre el entorno, digamos. La gente tiene un conjunto de informaciones y de puntos de vista, una visión, digamos, de su entorno, pero esa visión es dinámica. Entonces, este conjunto de creencias puede ser afectado por nueva información. Cada vez que la gente recibe nueva información, este conjunto de creencias puede verse modificado. Bueno, nosotros lo que queremos estudiar es cómo incorporar o desechar información a un conjunto como este de creencias, manteniendo dos cosas. Primero, un principio que vamos a llamar de cambio mínimo, que queremos eliminar la menor cantidad de información posible de nuestro estado de creencias previo. Porque partimos del principio de que la información es valiosa, es difícil de obtener, entonces queremos incorporar eh, esta nueva información que percibimos del entorno, modificando lo menos posible nuestro estado actual de creencias, o queremos, por ejemplo, desechar alguna información concreta de nuestro estado actual de creencias, también eliminando la menor cantidad de información posible. Y queremos mantener además la consistencia. Es decir, queremos que la información que quede en nuestro conjunto de creencias, que quede luego de que la nueva información
nos hace cambiarla, sea un estado de creencias consistente, que sea coherente. Em, en esta teoría hay dos conceptos que son centrales. Fíjense, está hablando de conjuntos de creencias. Esos conjuntos de creencias, me estoy refiriendo con ello a, en general, toda la información que conforma lo que vendría siendo la visión del mundo de un agente, por ejemplo, de una persona. Y la manera en la que representamos esto es mediante lo que llamamos estados epistémicos. En parte esta charla es un esfuerzo, digamos, en el sentido de concretar qué cosa es un estado epistémico. Fíjense, eh, Peter Gardenfors en el 88, aquí tengo una cita de uno de sus libros. Gardenfors, ya vamos a ver, es una figura muy importante en esta teoría, que define o habla de los estados epistémicos. Realmente no es una definición, diciendo que los estados epistémicos son en realidad representaciones de un estado cognitivo, bien sea el actual o un estado cognitivo posible, de algún individuo en algún punto dado, en algún momento dado del tiempo. Sin embargo, este concepto de un estado de creencias no es de ninguna manera un concepto psicológico, sino que es una especie de modelo matemático que expresa cómo esas creencias se representan y son manejadas por nuestro cerebro o alguna inteligencia, digamos, que no sea necesariamente humana, digamos. Em, Ese concepto de estado epistémico ha ido evolucionando en el tiempo. Parte del propósito de esta charla es mostrar esa evolución. Y más adelante, otras dos figuras importantes de esta teoría, que son Adnan Darvish y Judea Pearl, em, proponen que además estos estados epistémicos deben incorporar, además del conjunto de las creencias del sujeto, del individuo o de la gente, una estructura que sirva como para guiar el proceso de revisión y de cambio de esas mismas creencias. El otro concepto fundamental en la teoría es el de insumo epistémico, que llama Garden Force Input, Epistemic Input, que es justamente la información o las informaciones que recibe el sujeto del entorno. Nosotros suponemos que los cambios en el estado mental de la gente no son debidos a causas internas, sino siempre a causas externas y a experiencias recibidas por el sujeto, observaciones, informaciones que llegan, etcétera, ¿no? Y estas informaciones, digamos, son lo que llamamos también insumos epistémicos. ¿Sí? Queremos modelar matemáticamente estos conceptos. Para eso, fíjense, nosotros vamos a pensar en estos operadores de cambio de conocimiento como una especie de mapas que van a tomar un estado epistémico dado y un input epistémico dado y van a dar como resultado un nuevo estado epistémico. Yo no he precisado nada de ninguno de estos conceptos por el momento, pero justamente la idea es ir desarrollándolos a lo largo de esta exposición. Um, para eso voy a necesitar, déjenme mirar aquí, ok, algunas herramientas que usamos de lógica matemática para representar el conocimiento. Son herramientas muy sencillas. Algunos de ustedes han visto algún curso sobre esto. Probablemente esto les resulte conocido. En primer lugar, necesitamos representar
em, digamos, el estado del mundo de acuerdo con eh, el agente inteligente en cuestión. Puede ser una persona, puede ser un- un software, pero necesitamos representar, para eso usamos lógica matemática, cuál es la visión del mundo del sujeto. Entonces, recuerden que en lógica en lógica proposicional, nosotros trabajamos con un conjunto, en principio numerable, infinito, de variables proposicionales. Y nosotros queremos definir el concepto, no es una manera estándar de referirse a este concepto, el concepto de lo que es un mundo posible, digamos, que en realidad, para los que han visto el curso de lógica, esto es una asignación de verdad. ¿Por qué lo llamo así? ¿Por qué lo llamo mundos posibles? Bueno, ese es el uso habitual en el estudio de la representación del conocimiento y de esta teoría. Y la idea es que cada una de estas variables de la lógica proposicional, representan hechos atómicos, digamos, que constituyen la visión general del mundo de nuestros agentes. Entonces, cuando una de estas variables es asignada como falsa, significa que estamos, digamos, en un mundo donde ese hecho fundamental no es real, no se cumple. Y cuando una de esas variables es asignada como verdadera, lo que estamos queriendo decir es que en ese mundo concreto, con para esa evaluación concreta, para esa asignación concreta, ese hecho fundamental representado por o ese hecho atómico representado por esa variable es verdadero, es decir, está ocurriendo en ese mundo, en ese mundo posible. Y llamamos W, así mayúscula, al conjunto de todas estas asignaciones de verdad o mundos posibles como los estamos llamando acá. Luego, fíjense, dentro de la lógica proposicional tenemos lo que hemos llamado las fórmulas proposicionales o sentencias, ¿no? Generalmente se usa más el término fórmula, ¿no? Que se define inductivamente a partir del conjunto de las variables. Entonces, toda variable es una fórmula, para comenzar. Después, si tenemos una fórmula, su negación es una fórmula. Y si tenemos dos fórmulas, su conjunción, su disyunción son fórmulas también. Es decir, que definimos las fórmulas proposicionales o sentencias clausurando el conjunto de las variables por medio, clausurándolo para estas operaciones, para negación, conjunción y disyunción. Em, y otro concepto que necesitamos de la lógica es el concepto de lo que son los modelos de una sentencia. Entonces, vamos a definir también inductivamente el conjunto de los modelos de una fórmula alfa. Bueno, dado que nuestras fórmulas más simples son las variables proposicionales, el conjunto de los modelos de una variable es el conjunto de las asignaciones de verdad o de los mundos posibles donde esa variable es tomada como verdadera. El conjunto de los modelos de la negación de una fórmula es el conjunto de todos los modelos posibles, todos los mundos posibles, menos el conjunto de los modelos de alfa. Es decir, es el complemento del conjunto de los modelos de alfa. Ese es el conjunto de los modelos de no alfa. Y, respectivamente, el conjunto de los modelos de una conjunción es la intersección de los conjuntos de los modelos. Y el conjunto de modelos de una disyunción es la unión de los conjuntos de modelos. Es decir, si W, que es como solemos llamar, em, como solemos representar modelos
con mundos posibles, modelos de fórmulas, si W es un modelo de alfa y W también es un modelo de beta, entonces W es un modelo de alfa y beta. O como hemos visto también en los cursos de lógica, pues alfa y beta son verdaderas, la fórmula alfa y beta es verdadera bajo la asignación de verdad W. Entonces, em, nosotros, pues con esto, estoy tratando de simplificar un poco em, la definición de, disculpen, tengo, acá me está sonando, déjame poner el teléfono, déjame silenciarlo un momento. Em, bueno, creo que ya no suena. Decía, estoy tratando de presentar aquí de manera un poquito más simplificada para que encaje dentro del propósito y las limitaciones temporales de la charla. El concepto de satisfabilidad en lógica proposicional, el concepto de cuando tenemos un modelo o una fórmula en lógica proposicional. Ahora, dado que nosotros hemos definido la noción de lo que es un modelo de una fórmula, si tenemos un conjunto de fórmulas, también podemos definir el conjunto de modelos de esa fórmula tomando todas las asignaciones, o mundos posibles que son modelos de cada uno de los elementos de este conjunto. Entonces yo tengo un conjunto K, el conjunto de sus modelos es el conjunto de los mundos posibles donde todas las fórmulas que forman parte de K son verdaderas. Ahora, em, necesitamos, por último, para continuar hablando del tema de la representación de conocimiento y de la teoría de cambio de conocimiento, el concepto de consecuencia lógica. Diremos que una fórmula es consecuencia de un conjunto de fórmulas si todo modelo del conjunto de fórmulas es un modelo de la fórmula, es decir, si W pertenece a los modelos de Z para toda Z en K, entonces W es también un modelo de phi. Eso también eh, es una, es una noción bastante básica de lógica proposicional que vamos a necesitar acá y denotamos el conjunto de las consecuencias de un conjunto de fórmulas K de esta manera, así como CNK. Y esto me sirve para definir lo que es, desde el punto de vista de la lógica proposicional, una teoría. Un conjunto de fórmulas forma una teoría si todas sus consecuencias, si yo tengo una consecuencia de ese conjunto de fórmulas, entonces esta misma fórmula que es consecuencia de K va a ser también un elemento de K. Es decir, una teoría en lógica proposicional es un conjunto de fórmulas que es cerrado bajo consecuencias lógicas. Generalmente se usa todo esto dentro de la teoría de cambio de conocimiento para simplificar algunas cosas, ¿no? Se puede trabajar con conjuntos que no estén cerrados desde el punto de vista de las consecuencias, pero ahí se presentan algunos problemas que queremos evitar acá. Entonces, fíjense en qué consiste propiamente la teoría. Vamos a comenzar eh, con el punto importante de esta charla, que es esta revisión, esta visión histórica de la teoría de revisión. Bueno, el trabajo pionero acá son los operadores de revisión AGM. ¿Por qué se llaman AGM? Por los autores de
el primer, uno de los trabajos más fundamentales en este campo, ¿no? Este es un artículo del 85, ya déjame pasar a la otra lámina para ver la cita, artículo de 1985, o sea, estamos celebrando los 40 años de la aparición del artículo de Alchurrón, Garden, Force y Mackinson. Se llama On the Logic of Theory Change, Partial Mid Contraction and Revision Functions. Ellos definen ahí eh, eh, algunos operadores de cambio de conocimiento que ya vamos a ver cómo son. Los autores de este artículo son tres. Por un lado está Carlos Alchurrón, que fue un abogado de nacionalidad argentina. Sin embargo, nunca ejerció el derecho, sino que se dedicó a la lógica y a la filosofía del derecho. Entonces nunca realmente a los tribunales a representar a nadie ni nada de eso. Simplemente fue un estudioso de la filosofía del derecho. Y su motivación, fíjense, ese detalle puede parecer un poco sorpresivo, ¿no? Que un abogado sea coautor de uno de los artículos fundamentales de una teoría eh, donde se cruza la matemática, la informática teórica, la filosofía, etcétera. Eh, Alchurrón estaba interesado en el siguiente problema. Usted tiene una ley, una ley, y a esta ley se le quieren añadir artículos, añadir artículos. Entonces, la ley tiene que ser lo más consistente posible. Todos sabemos que al no estar formulada de una forma matemática precisa, sin ambigüedades, las leyes pueden tener inconsistencias, pero la idea es que no las haya o que se reduzcan al mínimo. Entonces, eh, el problema que estaba interesado el churrón era en cómo añadir artículos a una ley de manera que la ley se modificara lo menos posible y fuera consistente. Y también tenía en mente el problema de cómo quitar artículos de una ley de manera justamente que se preservaran estos dos principios, el principio de economía, es decir, modificar lo menos posible la ley, y el principio de consistencia. Porque claro, no puede poner un artículo nuevo en una ley, pero ese artículo a lo mejor contradice artículos ya existentes. Entonces uno tiene que quitar los artículos que son contradichos por este nuevo artículo, pero tiene que quitarlos de manera que, aló, ok, tiene que quitarlos de manera que la ley se altere lo menos posible, ¿no? Y los otros autores de este artículo fueron Peter Gardenfors, que es un científico cognitivo sueco que está en la Universidad de Lund, y David Mackinson, que es un lógico matemático australiano que está en, en Inglaterra, en la London School of Economics. Este Garden Force, bueno, ha seguido trabajando muchísimo en este campo, publicado un montón de libros, artículos, que son, ya les mostré previamente un par de citas de uno de sus libros, muy interesante, que se llama Knowledge in Flux. Em, entonces, les comentaba que, bueno, ya anteriormente a este trabajo del 85, Garden Force y Mackinson habían trabajado un poco por su lado, el Churrón había trabajado un poco por su lado, en un par de tipos de operaciones, de operadores epistémicos, de operadores de cambio de conocimiento. Entonces, por un lado, em, tenemos un tipo de operadores que llamamos de revisión. Son justamente los que están en el centro, digamos, de esta charla. Em, los operadores de revisión son los que se utilizan para incorporar
una nueva sentencia a una teoría lógica, respetando los principios racionales o los principios de no contradicción o de consistencia y de cambio mínimo, o sea, de economía en el cambio del conocimiento. Tenemos una teoría, llega una información nueva, queremos incorporar esta información en la teoría, cambiando la teoría lo menos posible y manteniendo la coherencia. Y tenemos, por otra parte, operadores de contracción. Tenemos una teoría, tenemos una sentencia, una fórmula en esa teoría y queremos eliminar esa teoría de nuestra sentencia. Tendríamos que eliminar también varias cosas en la teoría, como por ejemplo las consecuencias lógicas de esa sentencia que queremos eliminar, o las cosas que implican, perdón, a esta sentencia que queremos eliminar. Entonces, eh, ¿qué tenemos que eliminar? Esa es una pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar de manera que la teoría inicial se afecte lo menos posible y mantengamos la consistencia de la teoría que obtenemos después? Ellos utilizan en su trabajo la lógica proposicional clásica, que es de la que hemos venido hablando hace un rato. Y ellos ahí presentan, como les decía, em, algunas condiciones que deben cumplir estos operadores de revisión y estos operadores de contracción. Y dentro de, hay algo que no es realmente un operador de cambio de conocimiento que nos interesa, que es el de expansión, pero es como un operador auxiliar que simplemente toma una teoría e incorpora una nueva información sin importar si esta nueva teoría es consistente o no, y eh, es una especie de operación auxiliar, ya vamos a ver dónde aparece. Fíjense, ellos, al Churron Garden Force y Mackinson, ya yo tengo aquí, ok, no voy a hablar de los postulados de la contracción. Ellos presentan 8 axiomas u 8 postulados que debe cumplir un operador de revisión. Y hasta ahora, todo el trabajo posterior, toda la investigación posterior, en revisión, trata sobre operadores que satisfacen estos postulados, estos 8 postulados. El artículo este del 85 de Ron Garden Force y Mackinson, citado prácticamente en cualquier trabajo donde se habla de revisión, incluso actualmente, 40 años después. Entonces, fíjense, acá estos postulados están presentados de una manera que luce más bien técnica, pero vamos a tratar de ir mirándolos uno por uno y explicándolos un poco. Primero, esta estrella acá simboliza justamente, este, este hijo representa justamente una operación de revisión. O sea, ¿qué tiene que cumplir una operación de revisión? Primero, tiene que dar como resultado una teoría. Si yo reviso una teoría por una fórmula, tengo que tener como resultado una teoría. Segundo, esta nueva fórmula que representa mi insumo epistémico tiene que pertenecer a la teoría revisada, lo que llamamos el postulado de éxito, que es todo el punto del asunto. Incorporar una nueva información a una teoría salvaguardando la consistencia. Tercero, como parte del principio de economía, tenemos el postulado de acotamiento, de acotación, que dice que esta nueva teoría que se obtiene al revisar la teoría K por la fórmula phi debe estar contenida en esta teoría generada por la expansión de K por la fórmula phi. Y luego tenemos algunos postulados un poquito técnicos eh, que justamente se encaminan a capturar el concepto de cambio mínimo, ¿no? De economía en el cambio. Acá, eh,
Sería un poco complicado entrar en una explicación detallada de los cinco postulados restantes, bueno, menos este es el de consistencia y este es el de independencia de la sintaxis, que simplemente dice que si yo reviso una teoría por dos fórmulas equivalentes, entonces el resultado es el mismo. Pero lo bueno es que nosotros podemos dar una interpretación semántica de estos postulados y em, ahí es donde está el punto de esta exposición. Fíjense, para eso yo necesito el concepto de lo que es un preorden. Entonces, un preorden sobre un conjunto A es una relación que es reflexiva y es transitiva. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, esto es un orden. No, no es un orden porque los órdenes además son antisimétricos. Es decir, en un orden, si yo tengo que X es menor o igual que Y es menor o igual que X, aquí pues yo tengo que X es igual a Y. Esto para un orden. Pero en un preorden esto no es necesariamente así. Yo puedo tener que X es menor o igual que un Y prima, que un Y, perdón, este prima se me fue ahí. En el preorden, que este Y es menor o igual que este X en un preorden, y eso no quiere decir que son iguales. Entonces ustedes lo pueden ver como que yo estoy poniendo cosas en una estantería. Y hay varios niveles. Yo puedo poner una cosa aquí, otra aquí y otra aquí. Pero yo puedo tener dos elementos en un mismo nivel. Y son dos elementos diferentes, pero están en el mismo nivel. Entonces, uno suele pensar y representar los preórdenes así. Preorden. Como una colección de niveles donde hay elementos de un conjunto. Si yo tengo que X es menor o igual que Y es menor o igual que X, ya sabemos que no son iguales, pero yo digo que son indiferentes o equivalentes para el preorden. De hecho, yo puedo usar un preorden para definir un orden tomando esta relación como una relación de equivalencia. Entonces, el preorden me induce un orden entre las clases de equivalencia. Pero a nosotros nos interesa son los preórdenes, no los órdenes. Fíjense por qué nos interesa. Pero la idea es la siguiente. Este es el señor Adam Grove, un artículo del 88, publicado en el 88, justamente trata de dar una caracterización, perdón, en términos de preórdenes del trabajo de Alchurrón, Garden, Force y Máquinas. Ellos en el artículo del 85 dan una interpretación en términos de modelos de fórmula, pero bueno, es una interpretación un poquito difícil de ver. Sí. Las ideas de Grove, en cambio, y el desarrollo subsiguiente son mucho más gráficas. Fíjense cuál es qué es lo que él introduce. Dice, bueno, nosotros lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, vamos a definir, ¿no? Un preorden sobre todos los mundos posibles. Este es un preorden sobre todos lo que hemos llamado los mundos posibles. Y cuando tenemos una teoría K, acá en el primer nivel del preorden, que es el nivel preferido, digamos, los mundos posibles que están acá son los mejores para nosotros. Eh, Acá en este primer nivel vamos a poner todos los mundos posibles que satisfacen la teoría K, es decir, vamos a poner ahí la colección de todos los modelos de K, ahí en ese primer nivel. Este es un preorden que está asociado con la teoría K. Ok, ¿qué tiene eso que ver con la teoría de cambio de conocimiento? Bueno, que de acuerdo con la caracterización de Grove, si yo
tengo un preorden total, es decir, un preorden que abarca todos los mundos posibles. Clasifica todos los mundos posibles en niveles. Por supuesto, voy a tener un conjunto infinito de niveles. Piensa qué es lo que yo voy a hacer para generar mi nueva teoría K revisada por alfa. Yo voy a mirar todos los modelos de alfa. Acá. Y voy a tomar los más pequeños según el preorden, que son estos de acá. Fíjense que en un sentido, estos modelos son los modelos de alfa que son más cercanos a los modelos de la teoría K, porque son los que están eh, más cerca en el preorden. Entonces, tomo los modelos más chiquitos, más pequeñitos de, eh, de alfa en el preorden asociado acá, y estos van a ser ahora los modelos de mi nueva teoría. Es simplemente eso. O sea, es una forma a dibujar acá. Fíjense, tengo preorden acá. Sí, ya, aquí voy a necesitar. Eh, Mira acá, ok. Fíjense, supongan que estas líneas en rojo son niveles del preorden y tengo unas líneas en azul que es donde están los modelos de alfa en ese preorden. Tengo esto aquí, después tengo esto aquí, y este es el nivel más pequeño. Este es un preorden que representa, está asociado, digamos, a nuestra teoría K, ¿verdad? Estos en azul son modelos de alfa. Cuando yo reviso mi teoría alfa por mi nueva información, mi teoría K por mi nueva información alfa, los modelos que van a quedar debajo son estos que están aquí en este nivel, estos azulitos de este nivel, que son modelos de alfa, y son los que están más hacia abajo, digamos, en el preorden. El preorden original que representa a la teoría. Entonces, ahora estos azulitos de acá se van a mover a este primer piso. Entonces, esa es una interpretación semántica muy gráfica, muy fácil de ver, de los operadores de revisión definidos por A, G y M, a Churron y Arden Force Mackinson. Entonces, la innovación de Grove, o la innovación de mirar esto como unas operaciones sobre preórdenes, consiste justamente en decir, bueno, los operadores de revisión AGM son exactamente los que satisfacen esta característica, que cuando yo reviso K por una información nueva alfa, ahora mi nueva teoría revisada va a estar formada por la colección de modelos de alfa que está más cerca de donde están, del primer nivel, que es donde están los modelos de K, todos los modelos de la teoría K. Entonces, estoy escogiendo los modelos de alfa que están más cerca de los modelos de K en este preorden total. Ahora, en el año 91, em, se hace por diversos motivos, digamos, prácticos, presenta un artículo con una adaptación, digamos, de los operadores AGM a lógicas donde tenemos, lógicas proposicionales donde tenemos una cantidad finita de variables.
Si tenemos una cantidad finita de variables, nuestra cantidad de mundos posibles es finito también, es finita también. Esto tiene sentido porque cuando eh, tratamos, digamos, con la idea de tener un conjunto infinito de variables es que no se acaben nunca. Pero, digamos, uno pudiera pensar en un individuo, en un agente inteligente para el cual hay una cierta cantidad finita, aunque pueda ser muy grande, de hechos fundamentales sobre el mundo, de hechos atómicos sobre el mundo. Entonces, uno puede representar el estado de conocimiento de un tal agente con una cantidad finita de variables. Si estamos hablando de cualquier agente inteligente, bien sea un ser humano, bien sea alguna inteligencia no natural, llamarlo de alguna forma, uno puede manipular una cantidad infinita de hechos atómicos. Sí. La visión del mundo de todos nosotros está constituida, digamos, por una cantidad finita de cosas. Eso es lo que representamos acá. Y esto trae algunas ventajas. Fíjense. Primero, em, que nosotros ahora podemos representar de una forma que no voy a especificar ahorita. Los estados epistémicos, antes los especificamos por teorías, ahora los vamos a especificar usando fórmulas. Es decir, en el mundo finito, uno puede representar una teoría mediante una fórmula proposicional. Y eso quiere decir que ahora los operadores, estos nuevos operadores de revisión, llamamos operadores de Katsuno-Mendelssohn por los autores de este artículo que les decía el 91, no me acuerdo ahorita el nombre de Katsuno, el nombre de pila, este Mendelssohn es Alberto Mendelssohn. Ellos publican este artículo que se llama Propositional Knowledge Based Revision and Minimal Change. Es decir, trata justamente cómo revisar lo que ellos llaman una base de conocimiento, que es lo que están representando en los operadores AGM mediante una teoría, es decir, una base de conocimiento es eh, una teoría, digamos. Y justamente quieren presentar cómo hacer estos cambios de conocimiento en teorías representadas por fórmulas, en lógica finita. Entonces ellos lo que hacen en realidad es adaptar el trabajo de estos AGM, al churrón Garden, Force y Mackinson, a una lógica finita. Em, y también presentan una serie de postulados, en este caso 6, que deben satisfacer estos operadores de revisión. De nuevo, su naturaleza es un poquito técnica. Fíjense, el primero es simplemente el postulado de éxito. Dice que una vez que revisamos una fórmula phi por una fórmula psi, la nueva teoría representada por esta fórmula revisada debe implicar a la información dada por psi que nosotros queríamos incorporar. Los demás, bueno, aquí tenemos el que habíamos llamado de independencia de la sintaxis. Los demás, este habla de la consistencia. Si la nueva información es consistente, entonces revisar phi por la nueva información debe dar como resultado una fórmula consistente también. Y los demás postulados hablan del principio de cambio mínimo o economía. Voy a entrar en mayores detalles sobre eso, pero lo que me interesa mostrar acá es la interpretación semántica de estos postulados, que viene dada también en términos de preórdenes. Ellos llaman lo que es una faithful assignment o una asignación fiel a una función que lleva toda fórmula proposicional en nuestra lógica finita le asigna un preorden total sobre las interpretaciones o mundos posibles. En esa asignación, en ese preorden, producto de esta asignación, los modelos de phi, fíjense, los modelos aquí en general, los mundos posibles acá forman un conjunto finito.
Los modelos de phi tienen que estar todos en el nivel más bajo. El nivel más bajo es el que nosotros consideramos el mejor, digamos. Los modelos que están acá son los modelos preferidos eh, por este preorden, son los mejores, digamos. Entonces, los modelos de phi son los mejores modelos en este preorden asignado a phi. Eso, cuando tenemos una asignación que lleva cada fórmula en un preorden que tenga esta propiedad, eso es lo que se llama una asignación fiel. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? Tiene que ver lo siguiente, que esos postulados del 1 hasta el 6 se, eh, se resumen en un teorema de representación que dice lo siguiente. Dice, si yo tengo aquí eh, el preorden dado por la asignación para una fórmula phi, y yo reviso esa fórmula phi por una fórmula psi, que es lo que tengo que hacer para obtener mi preorden asociado a la fórmula revisada. Bueno, de nuevo, miro el preorden, miro los modelos de la nueva información que estén más cercanos a los modelos de phi, es decir, más cercanos al primer nivel, los más pequeños en el preorden. El resultado de revisar phi por psi va a ser entonces un preorden total donde los mundos posibles, digamos, las interpretaciones que están en el primer nivel, las preferidas van a ser estas que eran los mundos posibles, los modelos de psi más pequeños en el preorden original. Entonces, de nuevo, esta interpretación semántica de estos 6 postulados, fíjense, está tomada directamente del trabajo de Grove sobre em, los operadores AEM, prácticamente un cálculo. Em, pero justamente lo que nos dicen Katsuni y Mendelssohn es que los operadores de revisión en una lógica finita son los que se comportan de esta manera. Entonces, de nuevo, tenemos una interpretación muy visual, muy gráfica del asunto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto, con este tipo de revisión? El problema es que no sirve para revisar una teoría sucesivamente por nuevas informaciones. Eso es eso es un fallo enorme, porque fíjense, em, supongan que ustedes tienen un cierto estado epistémico, ustedes tienen un cierto conjunto de creencias, reciben una información, este estado de creencias cambia, pero esa no es la única información que van a recibir, sino que van a recibir continuamente eh, distintos, distintas informaciones del entorno y ellas van llegando sucesivamente. Entonces, em, el, el- la revisión de Katsuno Mendelssohn no se comporta bien cuando esto pasa. Piense por qué. Supongan que, vamos a decir que este circulito acá representa un operador de revisión. Ustedes tienen una fórmula alfa y una fórmula beta. Fórmula alfa, vamos a decir, dice, eh, está lloviendo, ¿ok? Y esta beta dice, el patio estaba mojado. Entonces, ustedes tienen dentro de su conjunto de creencias, o su conjunto de creencias está formado por la fórmula que dice está lloviendo. Y ustedes revisan ese conjunto por la fórmula que dice si está lloviendo, entonces el patio está mojado. Entonces, fíjense, ustedes quieren incorporar esta implicación a su estado de creencia, dado que ustedes ya saben, digamos, que está lloviendo. Si incorporan alfa implica beta, al tener alfa, van a tener alfa y beta. Ahora fíjense este otro orden de efectuar esa operación. Ustedes en su estado epistémico, en su estado de creencias, tienen alfa implica beta.
Ustedes creen alfa implica beta. Y ustedes aprenden por observación tal vez alfa. ¿Ya? Entonces, si ustedes creen que alfa implica beta y aprenden alfa, ustedes van a creer beta también. Entonces, fíjense que en ambos casos llegamos a lo mismo, llegamos a alfa y beta. Es decir, estos dos estados de creencia son equivalentes. Ustedes creen alfa y creen beta. ¿Ya? Ahora, fíjense lo que puede pasar bajo la revisión KM, que la misma revisión es M. Y ahora, este nuevo estado ustedes lo van a revisar. Ustedes obtienen la información no beta, es decir, ustedes obtienen la información de que el patio no está mojado. Este estado epistémico es K1, el estado epistémico es K2. ¿Ok? Es decir, ustedes están revisando dos cosas que son iguales por la misma fórmula. El sentido común dice que esas dos cosas revisadas por no beta tienen que dar lo mismo. Pero, pero eso no está bien. Fíjense por qué. Eh, Fíjense en este primer escenario. Ustedes revisan alfa por alfa implica beta y después por no beta. ¿Ok? Entonces fíjense, alfa implica beta es una información que vino después que alfa. Entonces alfa implica beta debería tener prioridad sobre alfa, pero es una información más nueva que alfa. Ustedes quieren conservar alfa implica beta por encima de alfa. Entonces, ustedes ahora revisan por no beta. Y acá tienen lo que sería el equivalente a decir no beta implica no alfa. ¿Ya? Beta, recuerden, alfa implica beta, es lo mismo que no beta implica no alfa. Si ustedes tienen no beta ahora y tienen no beta implica no alfa, pero ustedes están más dispuestos a deshacerse de alfa que de alfa implica beta. Entonces, eso les lleva a creer ahora no alfa y no beta además. ¿Por qué? Porque tienen no beta y tienen no beta implica no alfa. Entonces ahora ustedes tienen no alfa y no beta. ¿Por qué? Porque ustedes en este caso, en este escenario, están más proclives a desechar alfa que a desechar no beta implica no alfa. ¿Mm? ¿Y por qué? Bueno, porque la información alfa implica beta es más nueva que la información alfa. Ahora fíjense en el segundo escenario, que este es K2, ¿no? Caso 2, revisado por no beta. Acá la situación se invierte. Aquí alfa es una información más nueva que no beta implica no alfa o que alfa implica beta. Es más nueva que llegó después que alfa implica beta. Entonces, ustedes están más dispuestos a conservar alfa que a conservar alfa implica beta. Entonces, no pueden tener las dos al mismo tiempo porque conservar las dos implicaría no alfa, ¿no? Tendrían no alfa, alfa, eso es contradictorio, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, su nuevo estado revisado a partir de K2, revisado por no beta, va a ser alfa, que es la que ustedes quieren conservar por encima de alfa implica beta, alfa y no beta. Que alfa tiene prioridad sobre alfa implica beta, porque es una información más nueva que alfa implica beta. Entonces, fíjense, el asunto acá es que no solo nos importa cuál es el estado actual del conocimiento, sino cómo llegamos a ese conocimiento, a ese estado de creencia. Pero resulta que la revisión KM, al igual que la revisión AGM, no distingue esos dos escenarios anteriores. Entonces, ahí hay un problema. Eh, digamos, en el transcurso de finales de la década de los 80, principios de los 90, se trató de responder a ese problema. La respuesta más exitosa a ese problema, que es el problema de la iteración, vino dada en este artículo del 97 de Adnan Darvish y Judea Pearl. Judea Pearl es un científico de la computación muy famoso
todavía está vivo, creo, de California. Este artículo se llama On the Logic of Iterated Belief Revision. Está fue publicado en la revista Artificial Intelligence en el año eh, 97, en el número 89. Ellos siguen trabajando dentro de la lógica proposicional finita y lo que ellos hacen es adaptar la revisión KM a secuencias o a sucesiones de revisiones, ¿no? Lo que llamamos la revisión iterada. Entonces, primero, ellos ya no dicen que las teorías estén representadas por fórmulas ni por conjuntos de fórmulas, sino que lo que va a representar a nuestras teorías ahora es un tipo de objeto que ellos no especifican muy bien de qué se trata. De hecho, simplemente piensa en esto como una cosa abstracta, ¿no? Eh, sin definirlos, pero diciendo, bueno, esto es una cosa que existe y eh, vamos a tener, la vamos a usar, que son los estados epistémicos. Supone que los estados epistémicos son una representación más precisa del estado cognitivo de la gente, ¿no? Del agente, no del agente, sino del agente. Cada estado epistémico va a tener asociado un conjunto de creencias que vendría siendo, eh, vendría jugando el papel que jugaban las fórmulas en el caso KM y las teorías en el caso AGM. Pero ahora ellos quieren incorporar dentro de los estados epistémicos lo que llaman las creencias condicionales que definen de alguna forma la estrategia de revisión de la gente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, nosotros vamos a decir que B alfa, beta alfa es una creencia condicional. Si una vez que revisamos phi con una fórmula alfa, estamos dispuestos a creer B. Eso. Entonces, ¿por qué estas creencias condicionales determinan la estrategia de revisión? Porque los modelos que preferimos en alfa son los que también son modelos de beta. Entonces, los modelos preferidos de alfa, recuerden, son los modelos de alfa que están ubicados más hacia abajo en el preorden. Entonces, bueno, las creencias condicionales establecen también un preorden entre los mundos posibles, ¿no? Entre todos los modelos posibles de alfa, los que vamos a ubicar más abajo en el preorden son los que también son modelos de beta. Eh, Darvish y Pearl primero adaptan los 6 postulados de Katsuni y Mendelssohn a su nueva terminología, y no voy a entrar en mayores detalles, eh, pero fíjense que se ve un poco intimidante la anotación, y añaden 4 postulados más, que también se ven un poco difíciles de entender acá, pero otra vez, em, ahí se ven un poco complicados, pero cuando nos vamos a la semántica, es decir, a la representación mediante preórdenes, esto se vuelve bastante más claro. Fíjense cómo son los operadores de revisión de P ahora utilizando preórdenes. Bueno, nosotros vamos a decir que un operador eh, epistémico que lleva pares de fórmulas en una nueva fórmula, esto en realidad que lleva pares de este tipo, un estado epistémico, esto está mal escrito. Un estado epistémico es revisado siempre por una fórmula y esto es de nuevo un estado epistémico. Como estamos diciendo, la naturaleza de los estados epistémicos es dejada un poco un poco, no está en este caso, en este artículo, definida detalladamente. Pero sí, vamos a representar los estados epistémicos usando preórdenes totales sobre todos los universos posibles. Entonces, a cada estado epistémico se le va a asignar un preorden total donde los modelos, el conjunto de creencias de ese estado epistémico es el conjunto de
los elementos del primer nivel. Entonces, de nuevo, tomamos la idea ok, tomamos la idea de Grove, ya vimos de dónde viene de los operadores AEM, la representación dada por Adam Grove, y después la adaptación hecha por Cachón y Mendelssohn. Cuando revisamos un estado epistémico por una, em, por una nueva información alfa, lo que hacemos es mirar los modelos de alfa y pasamos a un nuevo estado epistémico donde el conjunto de creencias está formado por los modelos de alfa que están, los modelos minimales de alfa en el preorden que representa psi. Si los más pequeñitos los tomamos y esos son es nuestro nuevo conjunto de creencias en el nuevo estado epistémico. Pero fíjense qué diferencia la teoría presentada por Darvish y Pearl de la teoría presentada por Katsuno y Mendelssohn y por Arthur Gardenfors y Mackinson. Em, lo que hacemos acá es que a partir del preorden asignado a psi, pasamos a un nuevo preorden donde todos los modelos de la nueva información se mueven en bloque. Fíjense, acá tengo unos modelos de alfa, aquí tengo otros. El orden relativo, cuando yo me restringo solamente a los modelos de alfa, este orden relativo entre ellos se está manteniendo. Y cuando yo me restringo al complemento de los modelos de alfa, que son los que están aquí representados por línea continua, el orden relativo de ellos no cambia, poco. Pero, fíjense, los modelos de alfa se movieron en bloque todos hacia abajo. De tal manera que los modelos de alfa que eran más pequeños, que eran mínimos en el preorden relacionado con el estado epistémico psi, ahora son justamente las creencias de el nuevo estado epistémico. Ahora, ¿qué ocurre con todos estos tipos de operadores de revisión? Esto resuelve satisfactoriamente el problema que les había comentado de la revisión iterada. Y em, aquí estas objeciones que les había presentado, por ejemplo, que dos modelos diferentes, dos estados epistémicos iguales, pero a los cuales se llegó por diferentes rutas, digamos, de diferente manera, al ser revisados por una nueva información, se consideran las revisiones anteriores, se considera cómo se llegó a ello. Em, Porque acá se preserva, digamos, el orden representado por las creencias condicionales. Las creencias condicionales se mantienen. Ahora, igual, estos operadores de revisión tienen un problema, que es que observen que en los tres yo tengo un postulado de éxito. Fíjense en la revisión de P, la revisión de Darvish y Pearl, yo debo incorporar mi nuevo conjunto de creencias, al conjunto de creencias de mi nuevo estado epistémico, la fórmula por la cual estoy revisando. Pero ese postulado también aparece en la revisión de Katsuno Mendelssohn acá, postulado de éxito. Y vimos que también aparece en los postulados de la revisión AGM, que está, el postulado de éxito también. Phi debe pertenecer a la nueva teoría, o Phi debe pertenecer al conjunto de creencias de el nuevo estado epistémico. Es decir, que la gente tiene que aceptar siempre, necesariamente, la nueva información, cual, bueno, tiene sus bemoles, ¿no?
porque es una actitud muy crédula. Este, em, Aceptar cualquier información que llegue de buenas a primeras sin tener un poco de prudencia, digamos, puede ser contraproducente. Entonces, estos tres modelos, AGM, KM y DP, por esta característica, son lo que se llaman modelos de tipos de operadores de revisión prioritaria, también conocido como primacy of update. Esto, Esto también tiene que ver mucho con actualización de bases de datos, etcétera. Entonces, según este principio de prioridad de la nueva información, la nueva información siempre tiene que ser aceptada en el nuevo estado epistémico. Ahora, como decía, eso puede ser problemático. Entonces, se busca relajar un poco esa, digamos, actitud epistémica, ¿no? Es decir, se trata de suavizar ese principio o ese postulado de éxito. Y en esa vía, digamos, eso data, yo diría, todo lo que ha sido este siglo, parte de la investigación en este campo tiene que ver con eso, con cómo em, eliminar adecuadamente el postulado de éxito. Y hay varias maneras que se han propuesto. Por un lado tenemos los operadores de credibilidad limitada. Consisten en lo siguiente, yo tomo hay un conjunto de las posibles nuevas informaciones a las que yo les doy credibilidad. Si me llega una nueva información de ese conjunto, yo me la creo. Si me llega una nueva información que pertenezca al complemento de ese conjunto, yo no la creo. Así. Después tenemos los llamados operadores de mejoramiento y tenemos una combinación de ambos enfoques. Entonces, estos son algunas de las ideas que han surgido, ¿no? Que son los operadores de mejoramiento. Los operadores de mejoramiento, la nueva información no se acepta inmediatamente, pero a medida que si uno recibe, digamos, la nueva información una vez, bueno, su plausibilidad o su credibilidad aumenta un poquito. Ahora uno vuelve a recibir esa misma información, bueno, esa credibilidad aumenta otro poquito más. Y así. Em, Fíjense, los operadores de mejoramiento se comportan de esta forma. Si usted aquí tiene en línea punteada los modelos de alfa, ¿verdad? Y usted tiene este preorden que representa un estado epistémico phi, que recibe la nueva información, revisa, y fíjense, los modelos de alfa no son los que están en el primer nivel, en el nivel óptimo, digamos, del nuevo preorden, pero sí mejoraron un poco. Fíjense, en este preorden original, em, yo tengo que estos modelos de alfa, em, bueno, aquí está en el segundo nivel, acá también está en el segundo nivel, pero eh, el segundo nivel del nuevo preorden está un poquito más cerca eh, del primer nivel, ¿no? Entonces, eventualmente, si yo repito suficientemente el comportamiento iterativo que tienen que tener estos operadores de mejoramiento, es que tienen un operador de revisión asociado. Es decir, si yo repito sucesivamente eh, una operación de mejoramiento usando la misma fórmula alfa sobre un estado epistémico phi, eventualmente yo voy a tener que los modelos, el primer nivel, voy a tener un preorden donde el primer nivel, el nivel preferido, va a estar formado por modelos de alfa. Em, Eso es una característica que deben tener todos los operadores de mejoramiento, estar asociados después de un número finito de pasos a un operador de revisión. Entonces, em, estos,
Todos estos tipos de operadores de mejoramiento forman parte de los operadores epistémicos de cambio no prioritario, porque estamos desechando el principio de éxito. Em, y generalmente se trabaja pensando, piense este operador de P, en el paper de DP, ellos no especifican qué son los estados epistémicos, pero dan una representación vía preórdenes totales. Entonces, digamos, lo más natural es que uno tenga en la cabeza la idea de que los estados epistémicos son preórdenes totales, pero eso no es verdad. O al menos esa no es una buena representación canónica. ¿Por qué? Porque en ciertos contextos hay operadores que no son representables usando preórdenes totales. Em, Hay un artículo de mis otros tres coautores, Nicolás Schwinn, Sebastián Konieczny y Ramón Pino Pérez, del año 2022, donde tratan también está lo presentaron en KR del 2022, donde tratan justamente este hecho, ¿no? Donde muestran que los preórdenes totales no son suficientes, digamos, para captar la idea de, eh, la idea eh, de estado epistémico, lo que es un estado epistémico. Los argumentos presentados aquí son bastante sofisticados eh, en el uso de la teoría de conjuntos y tal. Pero ahí ellos presentan una idea que es la idea de los espacios epistémicos. ¿Qué es un espacio epistémico? Y es un espacio epistémico. Ya va. Yo quería decir, bueno, esto es parte de la evolución histórica del tema, pero creo que esa lámina estaba mal ubicada. Un espacio epistémico es un par. Primera componente es un conjunto no vacío de objetos, de no vacío. Y hay una función. Esta función va de este conjunto U en el conjunto de las fórmulas proposicionales consistentes sobre un conjunto finito de variables. Y esta función es lo que llaman la función de proyección, que asocia a cada estado epistémico el conjunto de creencias asociadas, correspondientes a ese estado epistémico. Y eso sí lo representamos mediante una fórmula. ¿Sí? Pongo aquí. Sí, es una fórmula. Los conjuntos de creencias los puedo representar usando fórmulas. Em, Solamente que, como vimos hace un rato, representar un estado, un conjunto de creencias, un estado de creencias no es suficiente para representar un estado epistémico porque no incorpora información sobre la estrategia de revisión, que es justamente lo que hacen Darvish para incorporar esa información sobre la estrategia de revisión en los estados epistémicos. Bien, entonces, bajo esta definición, pues simplemente un estado epistémico es simplemente un elemento de un espacio epistémico. Es una definición bastante, es como barrer la basura bajo la alfombra, pero a mí me parece que funciona. Un elemento de un espacio epistémico. Así como decimos que un vector es un espacio, un elemento de un espacio vectorial, bueno, un estado epistémico es un elemento de un espacio epistémico, que esto sí es algo que está bien definido, ¿no? Que es de qué se trata. Entonces, hay dos ejemplos acá bastante claros. Uno es el espacio epistémico de los preórdenes totales, del cual hemos hablado ya cuando hemos dicho que se usan los preórdenes totales para representar estados epistémicos. Am,
En este caso, el conjunto U es simplemente el conjunto de todos los preórdenes totales sobre todos los mundos posibles en una lógica finita. Si tengo n variables, esos son 2n mundos posibles. Pero miro todo el conjunto de preórdenes que puedo definir sobre 2 al n elementos, que eso es finito también. Y tengo la función de proyección que consiste en tomar para cada estado epistémico el conjunto de los modelos minimales en ese preorden, los modelos más pequeños, los modelos que están en el primer nivel, ¿no? Bueno, esos son los que forman, si yo miro una fórmula de la cual todos ellos sean modelos, eso se puede hacer. Entonces, tengo que, esa fórmula representa el estado de creencias asociado a el estado epistémico psi por la función de proyección. Otro tipo de espacio epistémico es el que está formado por las Ordinal Conditional Functions, la OCF, que es ya es una idea propuesta por este señor Wolfgang Spon en un artículo del 88, que consiste en una idea parecida a esta de los preórdenes, pero incorporando información numérica. Es decir, no solamente damos un preorden total sobre todos los modelos, sino que a cada mundo posible, a cada modelo posible, se le asigna un número natural, una especie de ranqueo de todos los modelos posibles, donde em, necesariamente la preimagen del cero tiene que ser no vacía, es decir, tengo que tener modelos a los cuales les haya asignado el número cero. Y esos modelos que tienen asignado el número cero son justamente los modelos que conforman el conjunto de creencias de la función ordinal condicional kappa. Entonces, esta forma también un espacio epistémico, que es bien interesante. En añadir, digamos, información numérica a los preórdenes eh, trae consecuencias interesantes. Gráficamente, las funciones, las OCF son de esta forma. Tiene todos los números naturales y, digamos, en cada piso, por así decir, en cada nivel, hay hay mundos posibles, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, acá tenemos un inconveniente que es que a veces, fíjense en este caso, yo quiero mejorar los modelos de una información que estoy representando aquí con líneas punteadas, ¿no? Que de una fórmula alfa, digamos. Pero lo quiero mejorar un poco. Es decir, quiero que ahora estos modelos de alfa queden aquí en el medio y que estos queden aquí en el medio. Pero no hay niveles intermedios entre el uno y el cero. Entonces, yo no puedo hacer eso acá realmente, sino que lo que tengo que hacer es irme a un nuevo OCF, tal que si yo me olvido de la información numérica, un preorden total, tengo una situación que es equivalente a la que yo quería tener. Es decir, estos modelos de alfa en azul mejoran un poquito, estos modelos de alfa que están en rojo mejoran otro poquito, pero no bajan hasta el siguiente nivel. Y entonces fíjense que en realidad yo lo que estoy haciendo es, numéricamente estoy desmejorando los modelos asociados a la negación de alfa. Lo estoy subiendo, fíjense, hay unos que los estoy pasando de 2 a 4 y otros que los estoy pasando de 1 a 2. Entonces, realmente no es que yo esté mejorando los modelos de alfa, sino que estoy desmejorando
los modelos de no alfa y en el orden relativo que queda, pues los modelos de alfa se ven mejor, quedan un poquito mejor. Eh, pero bueno, esto es un poco engorroso, la verdad. Definir este tipo de operadores se llama medio mejoramiento. En los OCF es bien complicado. Y entonces nosotros tratado de resolver esos inconvenientes, trabajando ahora no en los naturales, sino trabajando en los racionales. Entonces, cada mundo posible W le asignamos un número racional. Acá, por supuesto, hacer este tipo de cambios, por aquí tengo un dibujo, hacer este tipo de cambios, pues es factible, porque si yo tengo eh, acá un nivel cero y tengo un nivel uno de modelos de alfa y de no alfa, y yo quiero mejorar hasta la mitad, digamos, modelos de alfa, lo que hago ahora es bajar los modelos de alfa a un medio acá. Sería un medio, esto sería uno, esto seguiría siendo dos y esto sería tres medios. Entonces, em, cuando yo trabajo en los racionales, en vez de trabajar en los naturales, este tipo de operadores se puede definir de una manera solo más sencilla. Quizá más sencilla no. Este, por ejemplo, de medio mejoramiento no lo hemos definido todavía. Eh, pero de manera tal que tengamos una realización, digamos, más cabal del principio de cambio mínimo. Porque en los OCF estamos moviendo modelos de no alfa también. Aquí los únicos modelos cuando trabajamos con los racionales, los únicos modelos que realmente cambian son los de alfa. Los de no alfa se quedan en su sitio. Am, entonces, bueno, estamos trabajando en, uno, en un espacio epistémico que es el de los estados epistémicos, aquí los llamamos rankings racionales. Em, y bueno, ya esto es información un poco más detallada, que no sé si es necesaria ahora, ¿no? Pero como decía, hemos propuesto un nuevo espacio epistémico que es el espacio que hemos llamado de los rankings racionales, donde ahora, en vez de asignar números naturales a cada modelo, le asignamos un número racional por los motivos que ya les había comentado. Entonces, bueno, esto salió si acaso les interesa el tema, lo quieren buscar, podemos conversar, pero también pueden leer este artículo, pueden bajarlo de la página de la conferencia. Están los KR, los proceedings del KR 2024. Y como decía, bueno, hay una extensión de este artículo bastante interesante, donde se definen algunos otros operadores, algunas otras cosas, algunas cosas nuevas que enviamos a una revista, no me acuerdo cómo se llama ahorita, es una revista europea de inteligencia artificial, em, em, yo recuerdo el nombre exactamente de la revista ahora. Em, Revista Scoop, por supuesto, ¿no? Donde se amplían estas cosas. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy y gracias por su atención. No sé si hay algunas preguntas, si hay alguna inquietud, algo que les haya despertado interés de esta presentación? Soy todo oídos. Eh, Agradecemos la participación del profesor Nerio Borges en esta charla. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, la puede escribir por el chat o puede abrir su micrófono. Si no, quedaría hasta ahí la charla.
Me pregunto. Bueno, preguntas, sí. Nuevamente, muchísimas gracias, profe, por brindar esta charla en nuestro espacio. La charla está siendo grabada, Sí. subirla próximamente a nuestro canal de YouTube para que quede guardada, sí, y pueda ver. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir, profe, y que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme hablarles de este tema. Como les decía, bueno, si están interesados, pues literalmente las puertas que no hay en mi oficina están abiertas para conversar sobre este asunto. Hay cosas que yo creo que se pueden hacer y que creo que pueden participar. Todavía hay bastante trabajo por delante en este proyecto. Yo sé que la charla fue un poco densa, tal vez un poco demasiadas cosas, demasiada información, pero precisamente para eso estamos. O sea, estoy dispuesto a, em, conversar luego, trabajar en cualquier cosa que les interese relacionada con el tema. Aló. Listo, profe, muchísimas gracias también por el espacio, ¿no? Que pasen buenas noches, feliz feriado, que lo disfruten. Igualmente, profe. Para Gracias. cerrar la reunión, muchísimas gracias a todas y todos. Listo. Que tengan buena noche. Hasta luego, profe. No, pasen bien.